Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es Filipenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Nos hemos quedado aquí en estos dos versículos y estamos recién en condiciones preliminares de estudio bíblico. Se trata, apenas alcanzamos a considerar algunas cosas en este versículo número 1. Hemos hablado acerca de Pablo, de Timoteo, de la iglesia de Filipos. Hemos hablado de la condición o la manera reflexiva y la identificación de Pablo y Timoteo al cristianismo. También hemos hablado acerca de qué es ser santo y a quién estaba dirigida esta carta y quiénes son los santos actuales en Cristo Jesús. Hoy nos vamos a detener sobre aquellos santos a los que pretende alcanzar la epístola. En una primera fase alcanzó a los de Filipos, hoy a aquellos que escuchan. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Me ayuda a vivir. Yo quiero que el mundo vea cuán profundo tu amor es por mí, mi amor es por ti. Quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Llenaste el vacío en el corazón mío. Me diste esperanza al bañarme en tu río de bendiciones, de perfecciones. No puedo negar tu perfecto amor. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Como quisiera despertarme entre las nubes y tus ángeles. Motivo a continuar. Solo tú estarás conmigo hasta el final. Diste tu vida por mí, daré mi vida por ti. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. En el último programa nos detuvimos acerca de la característica de ser santos. A todos los santos, dijo Pablo y Timoteo. Y aunque hay un sitio definido al que está dirigido primeramente esta carta, ha sido incluyente y abarcativa porque escrita ya en la Escritura, en la Palabra de Dios, y siendo uno de los libros canónicos, pasó a ser también
una carta personal para nosotros. Nos hemos detenido sobre el concepto de santo y hemos dicho que era apartado con un propósito. Santos son aquellos que han sido arrancados de las garras de Satanás y puestos bajo el control de el Salvador y Señor, el Señor Jesucristo. Cuando habla acerca de santos, el apóstol no está refiriéndose a aquellos que llevan una aureola, y también dijimos que no estamos hablando de aquellos muertos que ya no pueden pecar o que llegaron a un estado de impecabilidad porque ya no hay ejercicio, no hay movimiento, no hay acción. No, la Biblia no se refiere a santos como estatuas de yeso, de metal o de madera, sino se refiere a personas comunes que han sido impactadas, tocadas por el Espíritu de Dios, cambiadas, transformadas y trasladadas al reino de su amado Hijo. Siguen estando en la tierra algunos hombres y mujeres con las manchas por ataques de celo, de mal humor, de errores, etc., pero lavados por la sangre preciosa de Jesús continuamente. La sangre ha sido aplicada para apartarlos como objeto del cuidado, del cariño, del celo de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios por medio de la fe, puesta, depositada en el Señor Jesucristo. Hemos confiado definitivamente. Santo es aquel que ha tenido un encuentro con lo eterno, el Dios vivo y verdadero se hizo presente y se tomó la decisión de seguir al Dios de verdad. ¿Se puede ser santo aquí y ahora? Claro que sí. Y ser santo es tener una posición elevada, mientras ser esclavo o siervo, como vimos en los primeros programas, tenía que ver con una condición de humildad. Ser santo nos da una posición de honor, nos lleva a un lugar de honor. Ahora, es cierto que nunca vamos a lograr nuestra santidad perfecta, y aun cuando querramos arrojar sobre nosotros esta decisión y esta voluntad férrea de permanecer en santidad, esta capacidad viene solamente de Dios y es por gracia y por misericordia de Dios. Somos simplemente impíos a quienes Dios ha tomado para sí, a quienes está lavando y levantando y madurando todos los días. Somos personas comunes, pero con un mensaje que ha sido grabado a fuego en el corazón y que nos ha cambiado la vida. Un santo se comporta también, dijimos, éticamente. La vida en Cristo y Cristo en uno nos lleva a un comportamiento, sin duda, esperado. Este comportamiento esperado es que seamos santos así como Él es santo. Se nos ha colocado una genética espiritual. El Espíritu Santo está en nosotros y sin duda los cambios y la aparición de esta nueva criatura se va a hacer ver en algún momento. Vamos a cambiar porque Cristo está en nosotros. Vamos a cambiar porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos lleva a este cambio. Él es el que produce el querer por el hacer su buena voluntad. Hemos dicho también que un santo es alguien que conserva su ética moral y que pone valor para conservar, con valor, con valentía, con férrea voluntad, el ser santo. Ser santos. La vida de nosotros todos los días del año. No tiene que ver con una conducta religiosa de fin de semana o de media o mitad de semana. Ser santo es una actitud y un cambio que debe ser constante y estar presente en aquellos que hemos conocido a Dios. Se espera que demos frutos y un buen árbol debe dar buenos frutos. No se espera de un buen árbol que arroje malos frutos o tampoco se espera de un mal árbol que se brinde buenos frutos. Bien, aquí estamos, hasta aquí llegamos con el pequeño resumen de lo que vimos el programa de ayer. Hoy nos vamos a detener sobre algo bastante curioso y particular. Hay una dirección geográfica para estos cristianos.
la ciudad de Filipos. Ese era el destino de la carta de Pablo. Filipo, una ciudad fundada por Filipo de Macedonia. Filipo, un territorio ocupado por la colonia romana. Filipo, una iglesia levantada por Pablo en el año 52. Filipo es el lugar de estos santos. Pero hoy vamos a descubrir que hay santos con otras direcciones geográficas. Nuestra pausa, ya volvemos. Jesús. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Dame hoy de tu amor que necesito. Yo necesito más desde el principio hasta el final. Has conquistado toda mi alma. Yeah. Mi alma, no puedo entender tu amor, solo lo puedo sentir. Quiero que sepa el mundo entero acerca de ti. No puedo entender tu amor, solo lo puedo sentir. Quiero que sepa el mundo entero acerca de ti. Aliéntame con tu voz, tu dulce palabra, para seguir, para luchar y para amarte más. Oh, amarte más. No puedo entender tu amor, solo lo puedo sentir. Quiero que sepa el mundo entero acerca de ti. No puedo entender tu amor, solo lo puedo sentir. Quiero que sepa el mundo entero acerca de ti. No quiero estar lejos de ti. Yo siempre te amaré así. No puedo estar lejos de ti. Oh, yeah. No puedo entender tu amor. Quiero que sepa el mundo entero acerca de ti. No puedo entender. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Para usted que recién inicia el contacto con nuestra emisora, estamos en Los Originales Bíblicos y compartimos el estudio de la carta de Filipenses. Recién estamos en los primeros versículos, versículo 1 y versículo 2. Había una dirección geográfica para estos cristianos, los santos en Filipos. Sin duda, destinatarios primarios de esta carta. Ahora, la reflexión nos lleva al siguiente pensamiento. Cristianos y santos en un lugar a los que se motiva, a los que se alienta, pero también a los que se carga de una gran responsabilidad. ¿A quién tenía Dios
en Filipo a estos santos. Eran santos, eran hombres perfectos, mujeres impecables. No, estaban llenos de ataques de celo, de mal humor y de errores. Su testimonio no era lo más rescatable que ellos tenían. ¿Se alarma el apóstol Pablo por esta situación? No, no necesariamente. ¿El cielo se alarma por esta cuestión? No. Pablo va a describir que estas son actitudes de la carne y que son actitudes que deben ser controladas cada día. Nadie nace con un dominio completo de la situación, del carácter, del temperamento y de las emociones. Las personas que estaban en Filipos y que iban a hablar acerca del Señor Jesucristo eran personas quizás escasas en cuanto a un buen testimonio, pero era lo que Dios contaba en el lugar para anunciar y mostrar a su Hijo Jesucristo. Nos preguntamos cuál es nuestra dirección geográfica. Bueno, seguramente, como algunos de nuestros contactos, usted nos está escuchando desde México, desde Puerto Rico, desde Santiago de Cuba. Usted nos estará escuchando desde República El Salvador, de Venezuela, de Honduras o de nuestro país, Argentina. Quizás del otro lado del Atlántico, en Portugal, en Suecia, en Italia, en Alemania, o quizás un poco más allá, Australia, Sydney, como nos reportan hoy el contacto. Sea donde usted está, sea aquí en el barrio de El Lado, en un barrio común de la ciudad o en la periferia de la ciudad, usted es el santo a quien está dirigido este mensaje de Filipenses, pero también es el santo al cual el cielo ha colocado en un lugar estratégico para comunicar un mensaje eterno. No hacemos mella, no hacemos reflexión sobre esto a menudo. A menudo no hacemos conciencia de nuestra responsabilidad del lugar que nosotros ocupamos. Pero esto es una realidad y el cielo ha apostado a nosotros. Ayer en el programa nos despedíamos diciendo que el Señor en realidad es el mayor creyente de todos. ¿Y en quién ha puesto el objeto de su confianza? ¿En quién ha puesto el objeto de su fe? Nada menos que en mí y en usted. Sí, allí donde usted está notoriamente vivo, es donde se espera que usted cumpla los grandes propósitos del Señor y comunique que es su pueblo. Esto nos debería alentar, ¿verdad? Sin embargo, sin juzgarnos demasiado, diría que muchos de nosotros adquirirá la posición o la característica de un avestruz, escondiendo nuestra cabeza para tratar de opacar la realidad, porque nuestra época parece que no es la mejor de las épocas y que todo nos está saliendo adverso, contrario y sin remedio. Posiblemente usted desde su lugar diga, mejor escondo mi cabeza ahora y la pongo bajo tierra porque mi testimonio, la verdad que deja mucho que desear. Estoy pasando por una situación familiar, dirá usted, que no refleja el poder de Cristo en mi vida. Estoy tan enfermo y he predicado a un Dios de sanidad que me parece que esperaré mejor a que me sane para empezar a hablar acerca de su poder y de su sanidad y de su bendición. Quizás está diciendo, bueno, la verdad es que hace 1 año o 2 años he manchado mi testimonio con una acción a la que estoy completamente arrepentido, pero que ha quedado fijada en la memoria de muchos y especialmente de los cercanos que me señalan y que todavía me describen como el peor de los pecadores. Quizás usted diga, bueno, la verdad que mis antecedentes no son tan malos, pero tampoco son la excelencia para dejarme mostrar con libertad en mi barrio, en mi cuadra, en mi colegio, en mi lugar de trabajo. ¿Sabe qué?
No importa cómo usted se describa y no importa qué tanto haya caído, no importan sus errores, lo que importa es que usted ha sido plantado en un lugar geográfico con una estrategia del cielo de alcanzar a los que están alrededor. A ver, si lo pensamos desde lo práctico, el cielo no está diciendo por allí, bueno, qué pena, no falló la estrategia y Rubén está en el lugar equivocado. O con Rubén, la verdad que apostamos mucho y perdimos mucho más. Pero no es así. Desde el aspecto práctico, el cielo nos ve lavados por la sangre preciosa de Jesús, siendo templos del Espíritu Santo. Ha apostado con fe y con confianza a que lo vamos a lograr. ¿Y sabe qué? Para un Nínive hay un Jonás. Y para el lugar donde tú estás y donde yo estoy, somos lo único que se necesita. No se necesita entrar con un testimonio impecable y refregando a todos nuestra moralidad y nuestras buenas obras y todo lo santo y en comunión que estamos con el cielo. Se necesita decir que somos personas que hemos alcanzado la gracia y la misericordia de Dios y que ellos también lo pueden hacer. Necesitamos solamente decir que cada noche al acostarnos nos lleva a una reflexión profunda, el ponernos delante de la presencia de Dios y empezar a mostrar nuestras cuitas, nuestros errores, para poder descansar en paz, confiados de que Él se encarga de todo. Todavía somos personas de carne y hueso que seguimos confiando en la cruz del Calvario, de su sangre derramada, del poder de su resurrección, porque es lo único que nos ha sido dada, la gracia para alcanzar el perdón. Nuestra pausa, hay mucho más de Originales Bíblicos y usted. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó. Te necesito, Espíritu Santo sobre mí, sobre mí, sobre mí. Espíritu Santo sobre mí, sobre mí, sobre mí. Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted.
So sing it, Jesus. Jesus, your loving kindness. I'm so blessed by all that you've done. This life that you give. This life that you give. Jesus. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, nos estamos deteniendo sobre este concepto de santos en un lugar geográfico y con una responsabilidad de comunicar sin duda el mensaje de salvación. Traer luz a los perdidos. El cielo cuenta con cada uno de nosotros en el lugar donde nosotros estamos. Así como Jonás fue suficiente para Nínive, así como Samuel fue suficiente para su generación, como Moisés lo fue para la suya, como Josué lo fue para la suya, como Sansón también lo fue para la suya. Es el reto que tenemos delante de nosotros, el desafío, la meta, el poder alumbrar con excelencia y mostrar al Dios vivo y verdadero. No se necesita alguien perfecto, se necesita alguien perfectible. Y esto hace la diferencia. Esto hace que nosotros también no nos tratemos como un religioso o adquiramos posiciones religiosas, sino que con gracia y misericordia para con nosotros, entendamos que somos humanos y que cada vez que algo va a salir bien y cada vez que el cielo obre por medio de nosotros, lo hace como un favor inmerecido. Pura gracia. Bien, los filipenses tenían una gran tarea allí, ¿verdad? La ciudad tenía que ser impactada por el Evangelio. Era lo que Dios contaba, con lo que Dios contaba, lo que Dios esperaba. Uno puede decir, bueno, la verdad que yo no estoy tan mal después de todo, y quizás en esto tengamos razón en cierto sentido, porque nuestro mundo hoy, la verdad que describe una situación completamente caótica. Muchas personas, millones de personas introducidas dentro del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, se aproximan al límite del peligro como dormidos, como zombies. Hoy vivimos en un mundo infectado de tantas cosas,
Muchas estrellas de televisión y muchas figuras del periodismo fomentan relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales, exhibiciones chocantes de desnudos en revistas, en periódicos, en la internet. Bueno, estamos en un mundo realmente caótico, atrapado por el sistema de Satanás, y esto sin duda. Quizás lo que a veces nos toca hacer es empezar a despertar a los que están alrededor y que no ven los cambios, o que sus conciencias se han adormecido, se han endurecido. Quizás somos los únicos despiertos en este mundo, y de eso se trata también el rol que tenemos, y por eso Dios cuenta con nosotros. Somos las personas que estamos viendo lo que otros no ven, y estamos viendo el peligro al que son arrastrados, y estamos viendo el destino que a ellos les toca en la eternidad. Quizás por eso Dios cuenta con usted y conmigo, simplemente porque hoy cuando nos levantamos pudimos descubrir y todavía tenemos la sensibilidad para diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántas personas hoy despertarán y pasarán por el día como autómatas, sin control, sin ejercer su voluntad, o ejerciendo aparentemente su libertad? Vamos a lo que dice el apóstol Pablo. Esta carta, dice Pablo y Timoteo, va a todos los santos que están en Filipos, y va a los santos y también a los obispos y a los diáconos. Y aquí vamos a entrar a un concepto bien importante a tener en cuenta, la terminología bíblica para anciano, para obispo o para pastor. Y luego vamos a ir, si el tiempo nos ayuda, también a la terminología y al significado de la palabra diácono. Vamos a el primer término, a quien se refirió el apóstol Pablo, y en ese orden, anciano. Luego, el término diácono. El término que utiliza aquí nuestra traducción es el término obispo, y en realidad se utiliza de manera indistinta, sea obispo, sea anciano o sea pastor. A ver, vamos con el vocablo que puede referirse a anciano. Esta palabra se menciona 5 veces en el libro de Hechos, hasta el capítulo 6, versículo 12. Hasta allí, la palabra anciano se hace referencia y en base a los ancianos de la nación de Israel. Y desde Hechos, el capítulo 11, versículo 30, ahora aparece como un término muy utilizado en la iglesia, utilizado por los judíos convertidos al cristianismo, convertidos al evangelio. El vocablo hebreo es sakem y aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, algo así como 174 veces. Aparece a veces como un adjetivo y a veces como un sustantivo. En la versión Septuaginta se traduce como prevísteros. Es un vocablo, en realidad griego, prepústeros, presbus, que significa literalmente el mayor o el más viejo. Lucas capítulo 15, versículo 25, aclara este término y no en el sentido despectivo, sino de valor y de respeto. A ver, término anciano, entonces deriva de el hebreo sakem y del griego prebústeros. Se refiere no a una condición despectiva de una persona que va perdiendo valor por su vejez, como lo tenemos hoy en cuenta, sino una persona de valor y de respeto. En Hechos se describe primeramente como aquellos que eran parte del pueblo del Sanedrín, pero a partir de la iglesia cristiana y del funcionamiento de la misma, adquiriendo la iglesia cristiana casi este modelo judío
completamente judío, los ancianos pasaron a ser creyentes maduros a quienes se les consultaba. En el Nuevo Testamento, la palabra anciano ofrece varios significados. En los evangelios sinópticos y en Hechos, designa 35 veces el término para aquellos que eran miembros del Sanedrín. En Hechos también unas 10 veces, y en las cartas pastorales 3 veces, y en las epístolas generales 3 veces, indicando ahora ya no los miembros del Sanedrín, sino a los líderes de la iglesia cristiana, independientemente del lugar donde la iglesia se afinque y se sitúe. En Apocalipsis aparecen 12 citas referidas ya a seres de suma importancia en el cielo, es decir, aquellos que están sentados en un lugar de prominencia, y se refiere especialmente a los 24 ancianos. Hay un concepto de autoridad en el término, y por ejemplo en 1 de Pedro 5, versículo 5, la primera parte, dice igualmente: jóvenes, estad sujetos a los ancianos. En 1 de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y se refiere a los ancianos. Y en Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores. Así que el término anciano, en primer lugar, y a los que se refiere aquí el apóstol Pablo y Timoteo en Filipo, se refiere a personas de alto valor y de respeto. Personas que están trabajando y sirviendo en lo espiritual, y personas que están pastoreando a la grey. Nuestra pausa, volvemos con el concepto de este vocablo que también puede ser traducido como obispos. Ya estamos de regreso. Como la primera vez que me enamoré de ti. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensa. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos con el segundo término que puede ser traducido aquí. Recién estuvimos viendo el término anciano, y que es admisible. También es el segundo término admisible, obispo. Obispo es la traducción de episcopos. Epis, que significa sobre, y copos, que significa velar
u observar. Derivado del verbo episcopeo, un vocablo cuya raíz skep, con el prefijo epi, tiene la acepción de describir la actividad de ver o de prestar atención sobre algo. La configuración scopeos tiene esta acepción para la palabra obispo y transmite la idea nuevamente de observar cuidadosamente, detenidamente y exhaustivamente. Así que el obispo es aquel que estaba por encima de otros, velando y observando, haciendo una observación cuidadosa, detenida y exhaustiva. En el Antiguo Testamento el vocablo hebreo es sakem, nuevamente, y se traduce como anciano, pero también una sola vez por episcope, referido a los ancianos de Israel, y lo hace allá en Éxodo el capítulo 3 y versículo 16. En el Nuevo Testamento, este vocablo aparece 5 veces. Va a aparecer acá en Filipenses, va a aparecer en el libro de Hechos, en Timoteo, en Tito y en Pedro. La idea del término es de alguien que está velando, alguien que vigila, que observa de fondo. Puede tener sus connotaciones o sus dos sentidos. A ver, se puede emplear para alguien que describe la tarea de un supervisor, en el sentido de cuidado, en el sentido de protección y también de restauración. El objeto es restaurar al herido, restaurar al caído. También se puede utilizar en este sentido de persecutorio, en el sentido de espionaje o de investigación, quizás encontrando o tratando de encontrar al culpable de un posible pecado encubierto. Así que el término obispo se refiere a alguien que está mirando por encima, que vigila, que observa de fondo, pero que tiene el objeto de cuidar, de proteger y de restaurar. También el de descubrir, acaso, si existe algo escondido como un pecado encubierto. Por último, el término que utiliza también acá el apóstol Pablo puede referirse a pastores. El vocablo pastor proviene del griego poimen y se usa comúnmente para señalar a uno que cuida ovejas. Hay mucho de esto en el Antiguo Testamento. David es el modelo por excelencia de lo que es un pastor. En el Nuevo Testamento, y sin aspectos negativos, existen bastantes referencias que nos permiten entender que la función tiene que ver con el modelo que dejó Cristo para la conducción de una iglesia. Cristo se manifestó como el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores. Como buen pastor lo hizo en Juan, capítulo 10, versículo 14. Como el gran pastor, lo describe Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Y como el príncipe de los pastores, lo describe Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Estos tres términos que vimos, anciano, obispo y pastor, en realidad no son términos diferentes entre sí, sino yuxtapuestos, es decir, intercambiables, porque colocan a una persona en función de cumplir un ministerio de liderazgo en la iglesia local. Anciano indica la posición o la tarea o la obra. Obispo indica el carácter de la tarea y de la obra. Y pastor indica el procedimiento de la tarea o de la obra. Pablo se refirió a ellos, ancianos, obispos, pastores de Filipo. Se nos acabó el tiempo hoy. En nuestro próximo programa, Dios mediante, nos vamos a detener sobre otros a quienes está dirigido esta carta, porque esta carta
no ha ido sencillamente a algunos comunes santos de la iglesia de Filipo, sino también a sus autoridades, pero también, como vamos a ver mañana, a sus más esforzados servidores. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Muchas gracias. Bendiciones. Cuando sopla y trae la brisa. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Oh Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte, yo quiero que no levanta sus manos y se lo dice. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Todo el mundo dígalo fuerte, ¿dónde está? Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Digno de ti, agradarte, yo quiero contigo. Levante sus manos y digan: oh, tu dulce presencia. Yo soy un altar donde puede
queremos ser el altar donde habita tu santa presencia, Señor. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.